Primera Reyes 17, un ratito, cortito. Se terminó la adolescencia, los pañales sucios, los chupetes, las mamaderas, se terminó. Nos encaminamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Actuar con madurez. Dejar atrás las cosas de niño. Y muchas veces tenemos cosas de niño. Como las que le decía recién, ay, no me saludó. Ayer estuve ministrando un caso de dos amigos que están peleados. Fíjense que caso importante, tremendo. Que están peleados. En realidad uno se peleó con el otro. ¿Por qué se pelearon? Porque uno está sirviendo más en la iglesia que el otro. Entonces por eso ya no le da boliche. A ver, usted me entiende, ¿no? ¿Sabe qué me hace acordar? ¿Sabe qué me hace acordar? Elija un día de la semana, de lunes a viernes, el que a usted le guste, cualquiera, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 7:10, 7:15 de la mañana, más o menos ahora. Esa es mi campera, no que es mía, no que es tuya, no que es mía. ¿Dónde está mi carpeta? ¿Dónde la pusiste? Hoy me toca a mí, te toca a vos. ¿Sacaste al perro? No, hoy te toca a vos. No, yo lo saqué ayer, te toca a vos. Cualquier día, todos los días. Pero tienen 12 años. O sea, ¿viste? A los 12 años se le puede aceptar que haga esa escena. Hasta que el padre se hartó. ¡Basta! Y nos vamos a la escuela. Menos mal, digo yo, que la escuela cerca, ¿no? Porque en el camino siguen. Y dale. 17:1, Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le voy a leer el capítulo completo y luego vuelvo para dar 2 o 3 puntos sobre esto y nada más. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den así de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hemos hablado
de este tema, distintos mensajes, distintas partes, distintos propósitos a lo largo de estas últimas semanas. En total, contando con los días miércoles y sábado, algunos mensajes tal vez usted no lo escuchó en forma completa, pero en total hablando de los distintos motivos que Dios tenía en esta situación. Partimos de una situación de dolor, una situación de aflicción, y el propósito que Dios tenía a lo largo de cada una de estas cosas. Como le dije al principio, lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de propósitos. No hace las cosas porque sí, y que siempre Dios tiene un plan. Siempre Dios tiene un plan. A veces las cosas que Dios hace parecen que no se entienden del todo. Oiga, yo hay cosas que Dios hace que no entiendo del todo. Y en realidad no tenemos por qué entenderlas. Porque hay algunas situaciones de las cosas que Dios hace, que Dios las va revelando a lo largo del proceso. Y algunas de las cosas que Dios hace, usted recién las entiende cuando la terminó. Como dice una vieja historia, una reflexión sobre el tema, que una mujer, voy a ser muy breve con esto, para que entienda el concepto, una mujer estaba tejiendo un tapiz, cuando las mujeres tejían tapices. Y estaba el hijo abajo, sentado, agachado, delante de su madre, y veía cómo la mamá estaba tejiendo el tapiz, y ella estaba con su bastidor, tejía y tejía, y el nene estaba abajo. Entonces el nene de abajo miraba y le decía, mamá, qué feo lo que estás haciendo. Los chicos son sinceros. Mamá, qué feo lo que estás haciendo. Todo hilo suelto, todo desenganchado, sin forma. Eso es un nido de hilos, nada más, no es nada. Ya vas a entender cuando termine, le dice la mamá. Y ella seguía. Y el nene seguía diciendo, mamá, ya va mucho tiempo. Y esto sigue siendo igual de feo, mamá. Y los chicos son así. Y en un momento ya le vuelve a decir, ya vas a entender cuando termine. Siguió procesando, la mujer terminó con el tapiz, terminó su dibujo, lo que sea que estaba haciendo, da vuelta al bastidor y le muestra a su hijo. ¡Qué lindo, mamá, lo que hiciste! No entendemos el plan de Dios muchas veces porque vamos viendo las costuras, las puntadas que va haciendo, vamos viendo los hilos que van sobrando, no entendemos porque no vemos, pero Dios sí ve las cosas a su manera. Dios siempre tiene un plan. En esta historia con esta mujer, desde el primer momento hasta el final, vemos el propósito de Dios desarrollándose. Y un montón de situaciones que fueron sucediendo y que le quiero leer porque me tomé el laburito de escribirlas para no perderme yo mismo. Escúcheme. Se secó el arroyo y Elías conoció a la viuda. Conoció a la viuda y fue sustentado. Fue sustentado y entonces ella fue prosperada. Fue prosperada y se prolongaron sus días. Se prolongaron sus días y su hijo murió. Su hijo murió y fue resucitado. Fue resucitado y Dios fue glorificado. Esa es toda la secuencia de eventos que sucedieron alrededor de Elías y de esta mujer. Entonces yo me preguntaba, leyendo toda esta historia, ¿sabe las veces que leí esta historia en estos días? Ya algunos de estos versículos yo me los estoy aprendiendo de memoria. Me preguntaba, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿A qué apuntaba Dios? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con esto? Era el propósito de Dios que Elías aprendiera una lección, porque él de bocón le dijo al rey Acab, no va a llover por tantos años y qué sé yo, y entonces de golpe él mismo se complicó la vida porque se le secó el arroyo y tuvo que salir de ahí. ¿Fue ese el propósito de Dios? ¿Dar una lección? Nosotros somos a veces tan religiosos, evangélicos, que siempre pensamos y únicamente que Dios lo que quiere es enseñarnos lecciones, y Dios no quiere enseñarnos lecciones. Dios nos enseña lecciones porque es necesario. Dios quiere, y me limito a la Biblia, no es una idea mía, Dios quiere bendecirnos. Porque desde el primer día, dice Jeremías 33, que Él nos amó con amor eterno. Dios quiere que estemos bien. Jeremías 29 dice que sus pensamientos son para nosotros de paz, de bien. Y dice, termina el versículo 11, para darnos el fin que estamos esperando. El propósito de Dios con nosotros es de bendición. Jesús dijo, predicándole a los 5.000 y la multitud, bienaventurado serás cuando bla, 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 bla. El propósito de Dios es que seamos bendecidos. El propósito de Dios para tu vida no es darte una lección, aunque a veces necesitemos que nos den una lección.
La elección a Elías fue un propósito parcial para un propósito general. Fue el propósito que tenía Dios en esta situación, que esa mujer fuera sustentada, que se le fuera la depresión y que al encontrarse con el profeta ella se haya cambiado su pensamiento. Para eso no necesitaba Elías, Dios podría haber usado otra cosa. ¿Fue el propósito de Dios con esta situación que el hijo no muriera o que el hijo fuera resucitado? Son todos propósitos parciales que llevan a un propósito general. Y Dios tiene, les decía el domingo pasado, que si miramos esta historia desde un punto de vista humano, consideramos a Dios egoísta, porque Él piensa en sí. Pero cuando salimos desde nuestra óptica carnal y nos ponemos en el plano de Dios, usted nunca se olvide que Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y recibir a Cristo en el corazón significa cambiar nuestro enfoque, nuestra visión, salir de un mundo terrenal, aunque vivamos en un mundo terrenal, y entrar en un mundo espiritual y vivir en un reino espiritual. Estamos en medio de un mundo natural, de un mundo terrenal, pero estamos viviendo en realidad dentro de un mundo espiritual. El apóstol Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y lo curioso de Pablo, que no dice, imagínese que usted está sentado. No dice, estaríamos sentados. No dice, si tal cosa, estaremos sentados. Él usa el presente. Dice, estamos sentados. Eso quiere decir que usted está acá, pero no está acá. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. Nuestra posición es en el reino de Dios, en el reino de los cielos, aunque en la realidad, a ver, no le estoy hablando de metafísica ni me tomé nada. Estamos sentados acá. Ahora va a salir diciendo, el pastor dijo que no, yo no estaba en la iglesia. No, pare. No, ¿por qué? Recordábamos el viernes que hubo una época donde en la reunión de hombres había algunos hombres, tuvimos hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, donde algunos hombres que venían a la reunión de hombres, cuando llegaban, tenían que sacarse una foto, una selfie conmigo, donde se viera la iglesia y mandársela a la esposa. No, digo porque capaz que uno si piensa que digo no estaba acá, dice, ¿y dónde estaba? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? No, está acá, estamos acá. Pero en realidad nuestra posición es en un plano distinto, es en un plano espiritual. Nosotros estamos en un plano espiritual. Entonces, cuando nos enfocamos en el plano espiritual, entendemos que Dios no es egoísta, sino que cuando Dios pide todo para sí, al pedir las cosas para sí, en realidad te está bendiciendo. Porque cuando yo estoy puesto en su propósito, en su camino, alineado con su voluntad, Él me manda a hacer algo para Él. Y cuando yo voy y hago algo para Él, en el ir y venir, recuerda que recién le dije en Deuteronomio, creo que era versículo 3 o 4, no Mati, dice, bendito serás en la entrada, bendito serás en la salida. Dice Jesús, Juan capítulo 10, hablando del ejemplo del buen pastor, habla del buen pastor, su vida da por las ovejas, y en un momento, hablando de la oveja que es cuidada por el pastor, dice, entrará y saldrá y comerá pastos. Eso fue donde soltamos la declaración del año de libertad, que usted va a poder entrar y alcanzar esa liberalidad de hacer las cosas como quiera, porque Dios le va a proveer para eso. Entonces, cuando hacemos el plan de Dios, usted va a ser bendecido. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios era que a través de toda la situación que se fue sucediendo, el propósito era que Él sea glorificado. Termina el último versículo, creo que es el versículo 24, fíjate Mati por favor, el último del capítulo, poner el versículo 24, termina diciendo que esta mujer cuando vio lo que sucedió, entendió que Dios estaba con Elías y que la palabra de Dios estaba con él y era una palabra de verdad. Entendió al ver y continúa, o podríamos agregar nosotros, y entonces eso cambió su mente. Lo estoy agregando yo con mis palabras. Un cambio al ver lo que Dios hacía. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16.
dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Para qué somos luz del mundo? Para alumbrar en medio de la oscuridad, de las tinieblas que dice Isaías capítulo 60. Alumbrar en medio de la oscuridad. Y cuando alumbramos, dice 5.15, no me hagas reír, Gastón, dice 5.15 de Mateo. 5.15 de Mateo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sean vistas vuestras buenas obras, y lo mismo que decimos ahora, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El propósito de Dios tiene que ver con darle la gloria a Él, como empezamos esta reunión, como decimos esta mañana. ¿Cuál fue el disparador en esta historia del propósito de Dios? ¿Cuál fue la primera situación, el primer evento que Dios hizo para que todo se empezara a suceder? Como el efecto dominó. ¿Conoce? ¿Sabe qué es el efecto dominó? Los videos son lindos. Yo a veces veo esos videos cuando se arman unas estructuras, se arman piezas, todo hasta una decoración con piezas de dominó paradas, y sueltan una y queda buenísimo. ¿Sabe qué pienso yo cuando veo eso? Pobre chabón, tiene que hacerlo otra vuelta. Lo primero que pienso, porque le dura un minuto y todo se derribó. El disparador de este efecto dominó de acontecimiento fue la aflicción. Fue cuando Dios permitió que se secara el arroyo. Y a partir de ahí se fueron dando todas las otras situaciones. No le tenga miedo al momento de aflicción, ni al bajón, ni al problema. No se asuste, no salga corriendo, permítame decirle, no sea tonto. Porque si salgo corriendo del momento de aflicción, pero Dios tiene un propósito con mi vida, ¿sabe qué va a pasar la semana siguiente? Se va a generar otro disparador, otro momento de aflicción. Y si salgo luchando y me voy de la iglesia, porque cada vez que me acerco a Dios, empiezan los problemas. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a alejar, va a estar bien. Se le van a ir los problemas, va a estar 1 año, 2 años, 3 años, X cosas, algunos 2, otros 20, y en algún momento el vacío va a ser tan grande que lo va a llevar de vuelta a la iglesia. Y cuando va a entrar a la iglesia, Dios, que no tiene tiempo, porque la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Usted vuelve después de 25 años y Dios te dice: ¿dónde habíamos quedado? Y nuevamente se desata el momento de aflicción para el trabajo que Dios quiere hacer dentro tuyo. No sea tonto, al contrario, viene el problema, agárrate fuerte y encaminate en la voluntad de Dios, preguntándole a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me querés llevar? ¿Qué querés hacer en mí? ¿Qué querés sacar en mí? Y luego de ese disparador, lo que activó toda esa situación de secuencias, vemos un momento que es el que activa la bendición de Dios. Y con esto quiero terminar. ¿Cuál fue en toda la secuencia de eventos lo que generó que Dios reciba la gloria, que la mujer sea bendecida, que el hijo sea resucitado? Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, más allá de cualquier otra cosa, cuando usted pone a Dios en primer lugar, más allá de sus propios pensamientos, cuando usted pone a Dios en primer lugar, más allá de sus cuestionamientos y razonamientos, entonces empieza a activar el proceso de bendición sobre su vida. Yo tendría muchos motivos para no poner a Dios en primer lugar. Yo tendría muchos motivos, humanamente me refiero, para no darle a Dios. Yo tendría muchos motivos para no ofrendar, para no diezmar, para no sembrar. Tendría muchos motivos para quedarme en mi casa. Tendría muchos motivos para no dedicar mi vida entera, humanamente me refiero. Podría decir: pero estoy cansado. ¿Y qué gano con esto? Pero no tenés vida. Pero al final vivís dentro de la iglesia. Sos un enfermo, sos un fanático. Tantas cosas me han dicho. Tantas cosas me han dicho. Y yo sé que va a sonar mal lo que le voy a decir ahora, pero tantos de aquellos que me han dicho alguna de esas cosas, hoy se acercan a mí a pedir en lo espiritual o en lo material. Tantas veces ha sucedido del mismo modo. Tendría muchos motivos para decir: pero un domingo, déjeme descansar. No tengo día del padre, día de la madre, día del cucurucho frito, día de nada.
El único domingo cada 2 años donde no hacemos culto, y por una decisión personal, es el día de que hay elecciones. La única vez, una vez cada 2 años, nada más. Pero si yo salgo todos mis cuestionamientos, mis razonamientos, mis razones, que sean válidas o no, y me enfoco en el plan de Dios, cuando pongo a Dios en primer lugar, lo único que queda por delante es bendición. ¿De qué manera pongo a Dios en primer lugar? Dándole mi tiempo, mi trabajo, mi economía, mi dinero, mi servicio, poniéndolo a Él como prioridad, dejando otras cosas, dejando otros pensamientos. A veces con los hijos se hace un poco difícil por ellos, y entiendo la situación que tienen que pasar como proceso. Le digo por sus hijos o por si alguno es hijo de. Porque los hijos creen, y a veces algunos mal enseñan, que el llamado es de los padres y que ellos no tienen nada que ver y que les tocó ser hijos de ministro, líder, cantante, evangelista, predicador, pastor, lo que fuera. Y entonces se tiene que comer el garrón de que tiene que hacer una vida X. Y no es así. Sí es cierto que les incomoda. Mis 5 hijos en algún momento han dicho, todos, van en secuencia y todos van cumpliendo, se van repitiendo como Dorito. Van en secuencia, en algún momento todos me dijeron, pero al final yo soy el único que no puede hacer X cosa. Al final, todos salen y yo no. Todos van y yo no. Que también es mentira, porque cuando después vamos en la práctica resulta que no era el único. Que a muchos otros compañeros tampoco los dejaban, que a muchos otros los iban a buscar a los cumpleaños. ¡Ay, yo soy la única que me vienen a buscar! Me hace pasar vergüenza. Y cuando llegás te encontrás que había muchos otros padres haciendo fila, haciendo buscar a las mismas. O sea, en definitiva, ¿no? El llamamiento no es al padre, a la madre, el llamamiento es a la familia. Los hijos también son llamados, solo que tienen que enterarse. Y depende de nosotros que se enteren. Poner a Dios en primer lugar es dejar de lado nuestras cosas, enfocarnos solamente y primeramente en Él. El resultado es bendición. Por eso le digo, a partir de este mes, ya hemos madurado y actuamos distinto. Compromiso en el servicio, compromiso en el trabajo, compromiso en nuestra economía. El resultado es bendición. Vienen tiempos difíciles sobre nuestra tierra. Viene crisis económica sobre nuestra nación, una vez más. Si ya lo dicen los funcionarios de gobierno, quiere decir que va a ser peor todavía. Porque para que reconozcan algo, quiere decir que va a ser peor. Si están diciendo, bueno, va a haber unos meses de recesión, agárrate porque la cosa viene brava. Pero dice Salmo 91:7, usted se lo tiene que grabar acá eso. Tiene que hacer un tatuaje en la frente. Caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. A mí no me llegará. Si está en el propósito de Dios, encolumnado en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le manda hacer. Termino con Mateo 22 y vamos a la Santa Cena. Versículo 36, perdón. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primero a Dios, después a tu prójimo. Primero a Dios, después tu vida. Primero a Dios, después tus necesidades. También dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Lo animo, lo desafío a que empiece a darle primero a Dios. Póngase en pie, por favor.